Hola, bueno, vamos a hacer un repasito para el examen. Aquí primeramente sobre el cilindro y la esfera. Muy importante, copias a mano. Las copias son imprescindibles para el examen. El examen está prácticamente en este tema montado en esas copias. Ejercicios muy similares, entonces, importante tener las copiecitas ahí en orden. Hacer los ejercicios una o varias veces, aprender a hacer los dibujos, aquí algunos bosquejos que permitan dibujar bien los elementos básicos, los triangulitos, ahí las figuras bien hechas. Y muy importante estudiar suficiente para que el tiempo alcance. Los ejercicios son sencillos, no se debe durar mucho, entonces ahí entrenarse para que se tarde el menor tiempo posible en los ejercicios, tomárselo con calma. Agradezco a la gente que me pidieron que les hiciera un videito y bueno, ojalá les sirva y entonces síganme los buenos. Bueno, haciendo un resumen de las secciones planas del cilindro y la esfera. En el caso del cilindro, recordemos, no importa en qué posición del cilindro hagamos un corte, si ese corte es paralelo a las bases del cilindro, la sección plana que resulta es una circunferencia y es igual que las bases, mismo radio que las dos bases. Si las bases tienen radio 5, la sección plana o todas las secciones planas del cilindro van a tener radio 5 cuando el plano es paralelo a las bases. Cuando el plano es perpendicular a las bases, se determina una sección plana que es un rectángulo. Hemos trabajado que pase por el centro, por los centros de las bases, pero el corte puede ser en cualquier parte. Sin embargo, nosotros lo trabajamos que ese corte sea siempre en el centro. Pasando por el centro, el rectángulo va a tener una base que es igual al diámetro y la altura del rectángulo es la misma altura del cilindro. Bien, el otro caso es cuando se hace un corte oblicuo con las bases, se determina una sección plana que se llama elipse. Entonces tenemos tres casos. Si el plano es paralelo a la base, la sección plana es una circunferencia. Si el plano es perpendicular a las bases, la sección plana es un rectángulo. Y si el plano es oblicuo con las bases, entonces la sección plana es una elipse. Oblicuo es que no es ni paralelo a la base ni perpendicular. Si no es paralelo ni perpendicular, solo queda una opción que se llama oblicuo. Okay, y el otro caso es el de la esfera, que las secciones planas de la esfera siempre son circunferencias. A diferencia del cilindro, aquí todas las secciones planas son de diferente tamaño. Entre más nos alejamos del centro, más pequeña es la sección plana. Entre más nos acercamos al centro, más grande es, hasta obtener una sección plana que corresponde a una circunferencia máxima en el caso que corte exactamente por el centro de la esfera. No importa la forma en que se corte la esfera, en todas direcciones, siempre la sección plana van a ser circunferencias, con la salvedad de que pueden ser de diferente tamaño, a diferencia del caso del cilindro, donde todas las secciones planas son exactamente iguales. Vamos a repasar algunos elementos básicos en el cilindro y la esfera. Entonces, como acabamos de ver, tal vez aquí en plano, vamos a distinguirlos. En el cilindro, la parte inferior, parte superior, distinguimos dos bases que son dos circunferencias. Como en este caso, hacemos un corte paralelo
a las bases del cilindro y se obtiene esa sección plana que también es una circunferencia. El caso de la esfera, esa es una circunferencia máxima que pasa por el centro de la esfera y ese corte es nos da una sección plana que también es una circunferencia. Para nombrar ya propiamente algunos segmentos, por ejemplo aquí AB lo indicamos con dos letras mayúsculas. AB sería un radio del cilindro. Digamos, no podemos decir solamente radio, es un radio del cilindro. Se puede decir que BC también es un radio del cilindro y además podríamos decir que AC es un diámetro del cilindro. Aquí DE es un radio de la sección plana, EF también es otro radio y desde D hasta F sería un diámetro de la sección plana. Misma situación en la base superior, que GH es un radio del cilindro, HI también, y GI sería un diámetro del cilindro. En la esfera es muy similar. JK es un radio de la esfera. También KL es un radio de la esfera y JL es un diámetro de la esfera. Aquí sí hay diferencia en el tamaño de los radios con respecto a la sección plana. NO o bien ON es un radio de la sección plana y también MN es otro radio de la sección plana de la esfera y MO o bien OM es un diámetro de la sección plana. Y esta distancia KN es la distancia del centro de la esfera al centro de la sección plana, o sea, la distancia donde se hace el corte para obtener la sección plana. Entonces, ese segmento se llama, o lo entendemos como la distancia del centro de la esfera al centro de la sección plana. Recalcar que en el caso del cilindro, el radio de la sección plana es igual al radio del cilindro. Y en la esfera no es así. El radio de la sección plana es más pequeño, es menor que el radio de la esfera. Bien, veamos algunos ejercicios. Con base en la información de la siguiente figura, conteste las preguntas 1, 2, 3, 4, 5, 6. En la figura se ilustra un cilindro circular recto de radio 3 centímetros y altura 7 centímetros. Bueno, esta simbología que dice A-B-C, esto lo que quiere decir es que los puntos A, B y C están alineados o están sobre una misma recta, o aquello que decíamos son colineales, como decíamos en séptimo. Y se hace la indicación aquí que los puntos D y B son centros de las bases del cilindro. Bien, entonces, el primer ítem, ¿cuál es la longitud de BD? Entonces aquí evidentemente BD es la distancia entre las dos bases, es la altura, y ya nos dieron que la altura es 7 centímetros, entonces simplemente es una identificación, hay elementos. Esta sería la respuesta, 7 centímetros. Ítem número 2, un segmento que representa el diámetro del cilindro corresponde a... Bueno, aquí muy sencillo, solo
Hay un segmento que nos da un diámetro que es AC y esa sería la respuesta, opción D. Bien, antes de continuar con los ejercicios, vamos a repasar dos formulitas referentes al círculo y la circunferencia. Bueno, la orilla, lo que entendíamos como perímetro, pero bueno, aquí no es un perímetro porque el círculo no tiene lados. Entonces, esa orilla es lo que vamos a entender como circunferencia, que es como decir el perímetro, y entonces lo asociamos a la fórmula circunferencia igual 2 por pi por el radio. El interior es la superficie, que es el área. El área lo vamos a calcular con la fórmula pi por el radio al cuadrado. Las dos formulitas asociadas a circunferencia, que es la orilla, y el área, que es la superficie interior. Bien. Dice, si el cilindro se interseca con un plano paralelo a sus bases. Ok, ya habíamos repasado, cilindro que se interseca con un plano paralelo a sus bases nos va a dar una sección plana. Bueno, dice aquí, obteniendo una sección plana, ya sabemos que es una circunferencia. Pregunta, ¿cuál es la longitud de dicha sección plana? Ok, nos vamos a traer un dibujito acá del cilindro porque está asociado al que ya habíamos estudiado en los ítems 1 y 2. Bueno, una sección plana, algo así, va a tener radio igual al radio del cilindro. Y como sabíamos que el radio es 3, entonces el radio de la sección plana también va a ser 3. Y la longitud, cuando dice aquí longitud de la sección plana, se refiere a la longitud de la circunferencia. Entonces, simplemente vamos a calcular la circunferencia de la sección plana. Circunferencia es 2 pi r, o sea, 2 por pi por el radio, que el radio es 3. Podemos escribirlo directamente en la calculadora o decimos 2 por 3 son 6, nos queda 6 pi en centímetros porque es una longitud, son unidades lineales. Y eso es todo, esa es la respuesta. Entonces, una longitud es una distancia lineal. En este caso, sería la circunferencia. Ítem 4. Si el cilindro es cortado perpendicularmente por un plano que pasa por el centro de sus bases, entonces el área de la sección plana resultante es... Ok, no dice cuál es la sección plana, eso es lo que debemos interpretar. Dice que el cilindro es cortado perpendicularmente, 90 grados, y ya hemos dicho que se obtiene una sección plana que es un rectángulo. Y nos piden el área de la sección plana, o sea, el área de ese rectángulo. Bien, ya nos dijeron que el radio de este cilindro es 3 centímetros. Quiere decir que de aquí a aquí son 3 centímetros. Y también de aquí a aquí son 3 centímetros. Ocupamos ese diámetro para así determinar la base del cuadrado, que es 6, y la altura ya nos habían dicho que es 7 centímetros.
Entonces se puede ver así o sacar el rectángulo y verlo como de frente, donde la base es 6 y la altura es 7. ¿Qué nos piden? El área de la sección plana, o sea, el área del rectángulo. Entonces, muy sencillo, en un rectángulo, el área largo por ancho, base por altura, 6 por 7, simplemente el área es 42, área en centímetros cuadrados, y esa es la respuesta, área de la sección plana, área del rectángulo, opción A. Ítem número 5. Si el cilindro es cortado perpendicularmente por un plano que pasa por el centro de las bases, ya dijimos que el corte nos da una sección plana que es un rectángulo, pero ahora nos piden el perímetro de la sección plana resultante. Perímetro ya sabemos que es la suma de los lados. Entonces, como ya sabemos que el radio es 3, retomemos cómo sacamos las medidas de los lados del rectángulo. Aquí un radio 3 y otro radio 3 nos dicen que esta base del rectángulo es 6. Aquí cuando digo base, bueno, es el contexto, porque hemos dicho base del cilindro, pero la base del cilindro es una circunferencia, pero si digo base del rectángulo es uno de sus lados, entonces hay que ubicarse en el contexto. Entonces, base del rectángulo es un diámetro del cilindro y tenemos que la altura es 7. Ok, o como hicimos antes, podemos ver el rectángulo de frente, decir, bueno, entonces este lado es 6, este lado es 7, y así el perímetro es la suma de sus lados. 6 más 7 más 6 más 7, recordemos, perímetro es como darle una vuelta caminando, viendo, bueno, aquí son 6 más 7 más 6 más 7, ese es el perímetro. O bien hacemos 6 por 2 más 7 por 2, en cualquier caso esto nos da 26 centímetros, porque es una medida lineal. Aquí tener cuidado, de repente un error podría ser interpretar el rectángulo y no sumar el 3 dos veces, solo una vez, y tomar como que si la base fueran, la base del rectángulo fuera 3, la altura 7. Si le sacamos el perímetro a este rectángulo, son 3 más 7 más 3 más 7, esos son 20 unidades. Y resulta que hay una de las opciones que dice 20. Entonces es un distractor ahí que hay que tenerle cuidado. Siempre hay opciones que precisamente se producen por un error en la interpretación de los datos. Entonces ahí tener cuidado con eso. Bien, ítem 6. Si el cilindro es cortado por un plano oblicuo a sus bases, entonces determina una sección plana que recibe el nombre de, bueno, cuando es oblicuo es que no es ni paralelo ni perpendicular a las bases. Eso nos da una sección plana que es una elipse. Eso es todo. Sobre la elipse no hacemos ejercicios, no vamos a medir ni áreas ni perímetros, solo hacemos un reconocimiento de la figura. Ítem 7. De acuerdo con la información de la figura adjunta, los puntos P y Q son los centros de las bases del cilindro.
En efecto, ahí tenemos, aquí está, puntos P y Q, centros de cada una de las bases. Si un plano interseca el cilindro pasando por los puntos P y Q, entonces el área de la sección plana determinada es que si pasa por los centros, estamos diciendo que es un corte perpendicular a las bases. Entonces se tiene que formar un rectángulo. Varias formas. Aquí nos dan la idea de un rectángulo, pero en la figura, pero esa no es la sección plana. Quiero decir, esto no es la sección plana. Ese rectángulo no es la sección plana. Porque cuando el cilindro se interseca con el plano, entonces corta todo todo el cilindro lo corta de lado a lado. Entonces hay que considerar el corte de lado a lado del cilindro. Quiere decir que el rectángulo que corresponde a la sección plana es ese rectángulo de lado a lado. Entonces, como el radio es 3, el radio del cilindro, por acá también va a ser 3, o sea que la base de ese rectángulo es 3 más 3, 6, y la altura es 10, ahí está en la figura. Entonces en este ítem 7 nos piden el área de la sección plana, o sea el área del rectángulo es base por altura. La base, ya dijimos que la base del rectángulo es 6. 6 por 10, 60 serían 60 unidades cuadradas el área. Algunos estudiantes lo vieron de esta forma. Lo que hicieron fue hacer una sección plana con una perspectiva diferente. Y ese me pareció incluso mucho mejor. Aquí se puede distinguir mejor la sección plana del cilindro, en este caso, que es el rectángulo de base 6. Aquí también tiene que medir el radio 3 y 3, por lo tanto la base 6, no importa la perspectiva y la altura 10. Entonces me agradó esta forma de entender el ejercicio 7. Muy bien, vamos con el ítem 8, que se refiere a la misma figura. En el ítem anterior, el perímetro de la sección plana es, bueno, el perímetro es la suma de los lados, que ya dijimos los lados miden 6 y 10. Bueno, como hicimos antes, serían el 6 dos veces, más el 10 dos veces, 10 por 2. Esto nos da 32. Bueno, por si acaso. Este lado mide 6, entonces este lado mide 6, la altura es 10, dos veces. Y así, la respuesta corta, simplemente escribimos 32, que son unidades lineales. En el caso del área, son unidades cuadradas. Bien, ítem 9. Un cilindro de diámetro 15 centímetros se interseca con un plano paralelo a las bases. ¿Cuál es el área de la sección plana? Bueno, lo primero, si el diámetro es 15, trabajamos con el radio. Entonces el radio es la mitad del diámetro, que ya hemos repasado el diámetro. Bueno, entonces puede quedar en fracción o puede quedar
en decimal, puede quedar 7,5 o puede quedar 15 medios. Como dice que es un plano paralelo a las bases, con un cilindro, eso nos va a dar una sección plana que es una circunferencia. Ahí más o menos. Entonces el radio mide, escribamos 7,5. Bueno, estoy poniendo de una vez en la sección plana porque en el caso del cilindro, el radio del cilindro es igual al radio de la sección plana. De manera que si nos piden el área de la sección plana, es el área de esa circunferencia. El área es pi por el radio al cuadrado. O sea, pi por 7,5 cuadrado. La calculadora nos da esto de una vez convertido en fracción: 225 pi cuartos. Como es un área, va en unidades cuadradas, centímetros cuadrados. Ese es el área de la sección plana, que en este caso es, bueno, una circunferencia. Bien, ese es el ejercicio 9. Okay, a partir del ejercicio 10 trabajamos las esferas. El ítem 10 es un ítem de respuesta corta. Dice: con base en la información de la siguiente figura de una esfera en la que se ha trazado una sección plana, responda según cómo se solicita. Y entonces la opción A o el ejercicio A dice un radio de la esfera. Bueno, en la esfera, aquí está el centro. Del centro a cualquier punto en la superficie es un radio. Puede ser AM, puede ser AK, puede ser AP y puede ser AL, que también L es un punto en la superficie. Entonces ahí tenemos 4 posibles radios identificados ahí en esa figura. Hay que escribir solo uno. Por ejemplo, AM. Entonces lo indicamos con letras mayúsculas y una barrita indicando que es un segmento. Un radio de la sección plana. Bueno, aquí indicado en la figura, en la sección plana solo hay uno, que es este radio, CL. Ese es el único radio indicado sobre la sección plana. Ahí respondemos. Luego dice el C, un diámetro de la esfera. Aquí en la figura solo está indicado 1, que es este diámetro. Tiene que pasar por el centro, recordemos. Entonces, y una sola línea recta. Entonces es KM. En este caso, el único diámetro que se identifica en esta figura. Luego dice de la distancia desde el centro de la esfera al centro de la sección plana. Entonces aquí en la figura, este es el centro de la esfera, este es el centro de la sección plana. Entonces esa distancia es la distancia entre los centros, o sea, corresponde al segmento AC. Esa sería la respuesta. Luego dice en E que escriba mayor, menor o igual según corresponda. El segmento AK comparado con AM. Entonces, en la figura
AK y AM son dos radios de la esfera y todos los radios son iguales, de manera que esas dos medidas son iguales, es lo que tendríamos que escribir, el signo de igualdad. El que sigue dice AM con AL. En la figura, AM es un radio de la esfera y AL también es un radio de la esfera porque van del centro a un punto en la superficie. La perspectiva pareciera como que AM es más pequeño, pero no, porque sigue siendo un radio de la esfera. Por lo tanto, al ser los dos radios de la esfera, son iguales. Bien, sigue AL y AC. AL, ya dijimos, es un radio de la esfera y AC es la distancia entre los centros. Entonces recordemos que aquí se forma un triángulo rectángulo. Entonces AL es una hipotenusa y AC es un cateto, de manera que AL es mayor, porque la hipotenusa siempre es mayor que los catetos, y entonces AL es mayor que AC. Una forma de verlo en el dibujo es que AL es un radio de la esfera y AC no es un radio porque llega hasta donde se hace el corte con el plano. Entonces le faltaría un pedacito para ser igual a un radio. Entonces es otra forma de decir que es más pequeño que el radio de la esfera y por lo tanto este AL tiene que ser mayor. Nos queda AC con AK. AC es la distancia entre los centros y acá es un radio, pareciera como que AC es un poquitito más grande, pero no, es la misma situación que con AL. Acá es un radio de la esfera y AC es un poco menor que un radio de la esfera, entonces en el orden que debemos escribir, AC es menor que AK. Incluso una comparación más, si tuviéramos CL con AM. CL es un radio de la sección plana y AM es un radio de la esfera. En perspectiva AM se ve más pequeño, pero AM tiene que ser mayor, porque siempre el radio de la esfera es mayor que el radio de cualquier sección plana que no pase por el centro. Entonces, CL es menor que AM. Bien, continuando con la esfera, dice, con base en la información de la siguiente figura, conteste las preguntas 11, 12 y 13. La figura ilustra una esfera en la que se representa una sección plana producto de la intersección o del corte de esta esfera con un plano. Bueno, que ya hemos dicho que si se interseca la esfera con un plano, entonces resulta una sección plana que es una circunferencia. Dice además, considere que el punto T es un punto sobre la superficie esférica. La distancia TM es 5 centímetros y la distancia ON es 3 centímetros. Entonces dice que esta distancia desde T hasta M es 5 centímetros y la distancia ON es 3. Bueno, aquí vamos a entender que 5 es el radio de la esfera y 3 es el radio de la sección plana.
Nos está dando la indicación acá de que M es el centro de la esfera y O es el centro de la sección plana. Entonces dice el ítem 11 que cuál es la longitud de la sección plana. Ya hemos dicho que la longitud es una medida lineal, entonces se refiere a la circunferencia de la sección plana, o sea, circunferencia es 2 por pi por el radio, 2 por pi por el radio de la sección plana, que es 3. Calculadora o simplemente 2 por 3, 6 y 6 pi es una longitud, una unidad lineal, 6 pi centímetros, opción A. El ítem 12 dice cuál es el área de la sección plana. Entonces, el área simplemente es la cantidad de superficie con la fórmula pi por el radio al cuadrado por tratarse de un círculo. Pi por el radio 3 al cuadrado, 3 por 3, 9. Podemos dejar solo 9 pi. Como es un área, va en unidades cuadradas. 9 pi centímetros cuadrados. Ahí tenemos circunferencia y área de la sección plana. Bien, el ítem 13 dice que con la misma figura, ¿verdad? Que cuál es la distancia desde el centro de la esfera al centro de la sección plana. Distancia desde el centro de la esfera al centro de la sección plana. ¿Cuánto es esa distancia? Bueno, nos dan que el radio de la esfera es 5. No lo dice, pero entendemos. Nos dicen TM, ese es el radio de la esfera, y nos dicen ON, este es el radio de la sección plana, que mide 3. Entonces hay que averiguar OM, que es la distancia entre los centros, del centro de la esfera al centro de la sección plana. Lo que hacemos es completar un triangulito, que va a ser un triángulo rectángulo. Ahí está el cuadrito de ángulo recto. Y esta distancia es 5 porque es otro radio de la esfera, porque va del centro a un punto de la superficie. Para destacarlo, siempre se van a usar dos radios. Un radio de la esfera y un radio de la sección plana, formando en este caso un triángulo rectángulo con la distancia entre los centros. Entonces, si nos piden esa distancia que es x, esto se reduce a calcular un cateto. Recordemos con el teorema de Pitágoras, si vamos a averiguar la hipotenusa, entonces directamente hacemos una suma de cateto cuadrado más cateto cuadrado. Con la raíz, con la línea sobre toda la suma, ahí hacemos una suma. Cuando hay que averiguar la hipotenusa y cuando hay que averiguar un cateto, hacemos una resta, primero el mayor, que es la hipotenusa, cuadrado, y le restamos el otro cateto, cuadrado. Tiene que ir la hipotenusa primero porque si ponemos el cateto primero es una resta, nos va a quedar negativo y nos va a dar error en la calculadora. Entonces tener ahí cuidado ese detalle, si hay que calcular la hipotenusa se suma, si hay que calcular un cateto se resta. En este ejercicio hay que calcular x, que es un cateto, entonces muy simple, x es la raíz cuadrada de hipotenusa cuadrado, 5 cuadrado menos 3 cuadrado, esto nos da exactamente 4, y 4 es x, esa es la distancia de los centros, entre los centros, y esa es la respuesta. Dice ítem 14, analice las siguientes afirmaciones. Número 1, si un plano corta una esfera sin pasar por el centro
de esta, entonces la sección plana resultante es una circunferencia máxima. Si no pasa por el centro, entonces la sección plana, pues obviamente no puede ser la circunferencia máxima. La circunferencia máxima es la que pasa por el centro. Entonces, la primera proposición es falsa. La segunda dice, si un plano corta una esfera, es posible que el radio de la sección plana sea igual al radio de la esfera. Bueno, la única posibilidad ahí es precisamente que la sección plana se haga en el centro de la esfera. Entonces la sección plana tiene el mismo radio que la esfera, sería el único caso. Que corte la esfera exactamente por la mitad. Entonces, como solo es un caso, pero no importa que sea solo un caso porque sí es posible. Entonces, la segunda proposición sí es verdadera y así la respuesta es solo la 2. Número 15. Una esfera es cortada por un plano a 15 centímetros de su centro, obteniendo así una sección plana de 10 centímetros de radio. ¿Cuánto mide el radio de la esfera? Entonces, cuando dice que es cortada por un plano a 15 centímetros del centro, entonces quiere decir que desde el centro hasta donde se corta hay 15 centímetros, o sea, ahí donde va a pasar la sección plana. Quiere decir que esta distancia mide 15. Está cortando a 15 centímetros desde el centro. Y dice que se obtiene una sección plana de 10 centímetros de radio. La sección plana es esa sección plana ahí indicada en amarillo y su radio mide 10. Pregunta el radio de la esfera. Nos conviene cerrar un triangulito, rectángulo. Aquí recordemos que aquí siempre hay ángulo recto. Y este radio podemos decir que es R, puede ser que es X, digamos que es X. Es en este caso una hipotenusa. Entonces su valor es igual a la suma de los cuadrados de los catetos, 15 cuadrado más 10 cuadrado. Esto lo hace inmediatamente la calculadora. 5 raíz de 13. En centímetros esto es una unidad lineal, de manera que son centímetros. Y la respuesta es opción A. 16. La figura ilustra una esfera y una sección plana, producto de un corte de dicha esfera con un plano. Porque ya hemos dicho que no importa la posición en que se corte la esfera, siempre la sección plana va a ser una circunferencia. A diferencia del cilindro, donde puede ser una circunferencia, un rectángulo o una elipse. Bien, aquí siempre vamos a obtener circunferencias. Dice, si el diámetro de la sección plana de centro P mide 14. Aquí está centro de la sección plana, el punto P. Dice, y el de la esfera, o sea, el diámetro de la esfera mide 50. Entonces la distancia entre ambos centros corresponde a. Aquí tener cuidado porque nos está indicando diámetros. Diámetro de la sección plana 14. Significa que, por ejemplo, esta distancia es 14, por lo tanto la mitad es 7, que es lo que vale el radio de esta sección plana.
y el de la esfera, o sea, diámetro de la esfera es 50. Por ejemplo, esa distancia es 50, que es el diámetro, entonces el radio es 25 porque es la mitad de 50. Y pide la distancia entre ambos centros. Entonces ya hemos dicho que ese segmento es la distancia entre ambos centros, va a ser X. Ok, entonces el triángulo que vamos a dibujar tiene que ser, por ejemplo, este. Yo lo dibujé hacia ese lado, lo pude haber hecho hacia acá, cualquiera de los dos, pero no puede ser otro porque recordemos que hay que usar dos radios, como ya hemos indicado anteriormente. Hay que usar el radio de la sección plana y hay que usar el radio de la esfera, porque son distancias que nos dan. Bueno, esta no la indiqué, pero esta distancia es 25 porque es un radio de la esfera, es otro radio. Entonces vamos a trabajar, por ejemplo, este triángulo, que tiene 25 como hipotenusa, 7 como cateto. Lo que estamos haciendo es observando un triángulo rectángulo, aquí mide 7, aquí es la distancia de los centros que es X y esto es 25, que es la hipotenusa. Entonces X va a ser la raíz cuadrada de 25 cuadrado, siempre hipotenusa primero, es un cateto, entonces tenemos que hacer una resta. Ese es un cateto, lo que hay que averiguar. Entonces restamos 25 cuadrado menos 7 cuadrado, eso nos da 24, que es la distancia entre los centros X, y la respuesta opción C. 17. Considere la figura referente a una esfera de centro O. Aquí está el centro de la esfera. Y a una sección plana. Todas las secciones planas de la esfera son circunferencias. Ok, sección plana de centro N. Ahí está el centro de la sección plana. Sección plana de centro N, que resulta de la intersección de un plano con la esfera. Si la medida del radio de la esfera es 13, del centro de la esfera a la superficie, eso va a ser 13 centímetros. Dice que el punto M es un punto sobre la superficie de la esfera, está M, y que la distancia MN es igual a 8 centímetros. Esa distancia de M hasta N es 8 centímetros. Y dice que entonces, ¿cuál es la medida en centímetros del radio de la sección plana? Empezó a llover. Ok, bueno. Entonces nos piden la medida del radio de la sección plana. Por ejemplo, pongamos esa medida, ese radio. Vamos a decir que ese radio es X. Entonces, usar un triángulo por aquí es un error porque esa medida, no sabemos nada de esa medida. Esta distancia no nos sirve para nada. Como hemos dicho, se necesitan dos radios, el radio de la sección plana, que es X, y el radio de la esfera. Entonces vamos a trazar este radio, que ese radio mide 13.
Ese es el radio que nos sirve. Y lo completamos acá porque solo ese triángulo podemos usar por las medidas que tenemos. Bien, el asunto es que nos falta un pedacito por acá. ¿Cuánto mide esta distancia? Entonces lo que sabemos es que el radio es 13. Significa que desde O hasta M es 13. Por lo tanto, si una parte mide 8, la otra parte tiene que medir lo que le falte para llegar a 13. O sea, si de aquí a aquí es 8, entonces de aquí a aquí, ¿cuánto le falta para que complete el radio? Le faltan 5. Entonces ese pedacito es 5. Y así tenemos un triángulo rectángulo con una medida aquí que hay que averiguar, que es un cateto. Este cateto es 5. Y aquí tenemos una hipotenusa que es 13, el radio de la esfera. X sería el radio de la sección plana a averiguar. Y como es un cateto, tenemos que hacer una resta. Sería 13 cuadrado menos 5 cuadrado. Esto nos da exactamente 12. Sería el radio de la sección plana. Y esa es la respuesta. 18. Una esfera cuya medida del diámetro es 82 centímetros se corta con un plano para obtener una sección plana de centro O. Ok. Dice que diámetro es 82. El diámetro 82, entonces el diámetro de la esfera, entonces el radio es 82 dividido entre 2. 41 es el radio de la esfera. Dice luego bueno, que se corta para obtener una sección plana. Dice que el centro es O. Ok, dice luego que si la distancia del centro de la esfera al punto O es 40 centímetros, entonces la distancia desde el centro de la esfera hasta el punto O es 40 centímetros. Hasta me brincó el lápiz. Ok, ¿cuál es la medida del radio de la sección plana? Y haga un dibujo al respecto. Ok. El radio de la sección plana puede ser este. Esa es la situación. Entonces nuevamente ocupamos un triangulito. Apropiadamente lo vamos a hacer aquí. Y aquí siempre va a haber ángulo recto. Recordemos que siempre deben usarse dos radios. El radio de la esfera del centro a un punto de la superficie y el radio de la sección plana. Y bueno, aquí con la distancia entre los centros se forma ese triángulo. Dado que el radio es 41, entonces esta distancia también es 41 porque es otro radio de la esfera. Todos los radios son iguales. Y como nos piden el radio de la sección plana, va a ser X. Y tenemos un triángulo rectángulo donde
un cateto es X, el que hay que averiguar, otro cateto es 40 y la hipotenusa es 41. Como X es un cateto, entonces es la raíz cuadrada de hipotenusa cuadrado menos cateto cuadrado. Eso nos da exactamente 9. Ese sería el radio de la sección plana. Entonces, aquí no es selección única. Bueno, esa sería la respuesta, 9 centímetros.